Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana y este día estamos analizando la legalidad en la grabación de conversaciones. Sí, a raíz de dos que ya están dando que hablar. Una hace unas semanas cuando la magistrada Claudia Escobar revela a la CICIG llega a presentar ciertas grabaciones que le hace al diputado Woody Rivera en las que se le puede escuchar pidiéndole o solicitándole apoyar a la vicepresidenta Roxana Valdetti ejerciendo cierto tipo de presión. Vamos a analizar este tema con el licenciado Omar Barrios. Él es el director del Centro de Estudios en Derecho y experto en informática jurídica. Omar, muy buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Omar. Bueno, queremos refrescar la mente de la audiencia, Omar. Si nos permites, vamos a colocar parte de esta grabación que, dice el diputado Woody Rivera fue ilegal y que no debe haber sido por parte de la magistrada Claudia Escobar. Veamos qué fue lo que se dice en esta conversación. Si usted quiere seguir ahí, tiene que visitar algún político. Y hoy, mire usted, se tomó la decisión que solo fueran dos partidos los que decidieran. Claro. O sea, los candidatos de la UNE, los candidatos de Creo, los candidatos de Roberto Alejos, todos se quedaron fuera. Todos los partidos enanos, ¿no? Pues bueno. Porque cuesta mucho la elección. Imagínese, sentarse con tanto. Entonces mejor, bueno, muchachos, esta es mi lista, quiero ver tu lista. 126, mitad cada uno, vámonos. Y hoy que son 126 o más. Sí, es un poquito más. Entonces creo que tenemos chance nosotros para poder presentar 63 cristianos. Espero que esos 63 sean la sala de ustedes. Y yo fui invitado a una oficina particular, a la oficina de la magistrada, la cual ella me tenía tendida una trampa allá con micrófonos por todos lados. Así es como dice Woody Rivera, como describe esta conversación que fue grabada por la magistrada Claudia Escobar y como dijimos presentada como prueba a la CICIG de las presiones que dice ella a las que estaba siendo sometida. Una trampa, Omar, ¿se puede decir que esto es una trampa? No se puede decir. Todas las personas que nos sujetamos a un vínculo de comunicación, sea en nuestra vivienda, en nuestro trabajo, estamos sujetos a que esa comunicación tenga un registro, sea en la memoria de las personas, sea porque un tercero lo escuche o sea porque exista una grabación. ¿Qué es lo importante aquí? Pues primero tener en contexto qué es una grabación. Tenemos que recordar que nuestra legislación penal que prohíbe cierto tipo de grabaciones responde al poder que tenía el Estado hace años. El Estado era el titular de la planta telefónica y solo él podía grabar. Entonces podía haber injerencia en la vida privada de las personas privadas o de ciertos políticos de relevancia que se les escuchaba para ver cuál era su inclinación ideológica, cuestiones por el estilo. Entonces, toda esta estructura se diseñó para frenar el poder del Estado que tenía. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que cualquiera puede efectuar una grabación. Entonces, bajo esa premisa lo que hay que ver es quién me puede grabar, en qué circunstancias me puede grabar. Decir que esa grabación es ilegal sería como aceptar que si hoy llama a mi cliente un extorsionista para amenazarlo de muerte si no le da dinero, y él lo que hace es grabarlo para tener un medio de prueba, entonces podríamos decir en debate, esa grabación es ilegal porque no le voy a pedir el consentimiento, señor extorsionista, ¿me autoriza usted grabarlo? Entonces, es ilógico el argumento. O sea, no hay que tener consentimiento de la otra persona para poder grabar una conversación, o bajo ciertos contextos. Bajo ciertos contextos, sí. Contextos de naturaleza mercantil de negocios, en una asamblea de accionistas, naturaleza de una entrevista, ¿verdad? Tienes que tener la autorización del que te va a dar, porque el destino de esa información tiene una finalidad de cumplimiento civil, de cumplimiento mercantil, de cumplimiento diplomático, proyección como los medios de comunicación, entrevistas que sería el ejemplo idóneo, ¿verdad? En el caso de las personas que se sientan que van a ser coaccionadas o que sientan que van a tener un riesgo de alguien, por su seguridad, puede efectuar una grabación. Imaginemos la historia distinta, que el diputado llegaba a felicitarla por un gran trabajo y la grabación se queda en el olvido. Pero cuando ella ve que esa propuesta le está afectando en su honor o que roza la ilegalidad, pues tiene que usar ese medio de defensa para poder argumentar. Lo que pasa es que los funcionarios públicos, ciertos funcionarios o pseudofuncionarios, han perdido la línea de lo que realmente pueden hacer en el contexto público. Recordemos que son funcionarios públicos. Es diferente grabar a un funcionario público, que a mi criterio está permitido, porque por eso es público, por eso es dignatario de la nación, no tiene nada que esconder, no tiene nada que ocultar, con excepción de su vida privada. Ahí sí no podría. Haciéndole la comedia a unos alumnos, le decía yo que si le llegaba a declarársele en amor,
por ejemplo, eso no lo podría haber revelado, porque eso ya es de la vida es algo privado. Exacto. Ya no tiene que ver con aspectos públicos. O sea que el argumento que utiliza Woody Rivera, obviamente él está siendo acusado de generar presiones, ¿no?, para favorecer a la vicepresidenta Roxana Belletti, algo que no sienta muy bien con él y con el partido, y usan este argumento y como que quieren voltear la ficha, ¿verdad? Voltear la cara para decir, bueno, pero lo que a mí me hicieron es ilegal, no es un argumento que va a ser válido en las Cortes, por ejemplo. No va a ser un argumento válido, inclusive hay antecedentes de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, donde en varios fallos, en especial cito uno del 29 de noviembre de 2011, en el caso Fontevilla y de Amanico versus el gobierno argentino, se hacen grabaciones de un funcionario público y este alega violaciones a su intimidad. Y el fallo de la Corte Interamericana es bien claro, el umbral de protección de los funcionarios públicos es distinto al de un sujeto privado. Acepté ser funcionario público, entonces yo todas mis acciones políticas, mis acciones administrativas, mis acciones de gobierno están sujetas a control. Y uno de ellos es un control tecnológico. Ellos tienen que hacerse responsables de eso, con la excepción, insisto, de dos elementos, vida privada y vida íntima, ¿verdad? Que son otras áreas. Cosas distintas. Bueno, vamos a escuchar ahora otra grabación que sale a luz esta semana, empieza a circular el 30 de octubre en las redes sociales, una grabación donde la diputada Emilén Mazariegos está hablando con cierto director de salud y bueno, esto es lo que ocurre. Hablemos con el doctor Johnny, vamos a hacer algunos compromisos y depende de esos compromisos, pues ya se toman algunas decisiones. Aquí vamos a hablar a calzón bajo. Cada quien va a tener sus porcentajes, su cuota de poder de acuerdo a lo que tenga. Elige así la bombola porque también se tomó atribuciones sin mi permiso. Por ejemplo, la Dora, usted sabe que me quiero tronar a la Dora, ¿va? La Dora dice que es trabajadora social y dice que solo tiene pensum cerrado, ni siquiera tiene licenciatura. Entonces, lo que empecemos a hacer o mandar un memo de parte de usted donde diga de que las personas que, ¿cómo se llama? Aún no... Sí, exactamente. Dentro de esa hojita también se va a incluir a la hija de la diputada Sofía, que tampoco tiene título. Ajá, y así a varios, usted inclusive fíjense que, mire, pues, ahí hay uno que sí es mío, que es este negrero. Lo principal es para que la vicepresidenta vea de que yo no metí a cualquiera, porque según ella, pensó de que al quitar a Omar se le venía todo abajo y Huehuetenango se iba a quedar hecho un despelote. Pero por eso le vamos a demostrar a ella que no solo salió mucho mejor, sino que encima de todo, ¿cómo se llama? Se hizo un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, ahí estaba entonces esta otra conversación, Omar, la diputada Emilén Mazariegos hablando con Edward Villatoro, director del área de salud de Huehuetenango. El audio, bueno, los vincula a ambos en la posible tráfico de influencias, hablando de ciertas plazas que se podrían dar dentro de estos centros de salud en Huehuetenango. Nuevamente, ¿es ilegal esta conversación o esta grabación? Bueno, habría que ver dos cosas primero, ¿verdad? El origen de la grabación. Habría que diferenciar una grabación efectuada por la planta telefónica del hospital, por ejemplo, o del centro administrativo de salud del Ministerio de Salud en Huehuetenango. Podría ser una grabación que un tercero está escuchando la conversación y la coloca, ¿ya? Y muy diferente es una interceptación, ya es utilizar otro tipo de tecnología para, entre comillas, pinchar esa que en este caso no se ha determinado de dónde viene la grabación. Yo no tengo conocimiento de dónde viene la grabación, el origen de la grabación. Ahora bien, porque ambos me imagino que no les convendría ellos revelar si ellos se grabaron la conversación. La gente es bien descuidada, ¿verdad? Se graba por un resguardo y se le olvida y lo coloca en una computadora o lo coloca en el móvil y le hurtan el móvil y encuentran un montón de grabaciones, ¿verdad? Habría que ver el origen, bajo la premisa de que no importando el origen de la grabación, el que llegó a las manos de esa grabación, él denota que eso contiene un delito de tráfico de influencias, que es un delito perseguible de oficio. Esto significa que si yo lo conozco, estoy obligado a denunciarlo, ¿ya? Entonces yo entrego la grabación. El Ministerio Público puede utilizar perfectamente bien esa grabación. No hay ninguna violación ahí porque no fue el Ministerio Público el que realizó la grabación. El Ministerio Público, si quisiera grabar una conversación así, sí necesita una autorización judicial. Pero un particular, una persona, un tercero que lo grabó, pues podría llegar a asumir responsabilidades por grabarlo. Sí, solo sí, se demuestra de que esa grabación afectó la vida íntima o la vida privada de los funcionarios públicos.
Pero yo no denoto ahí una violación a la vida íntima. Privada. Es un acto público en la que ella, como diputada que ejerce control parlamentario en sus funciones, se comunica con otro funcionario público de nivel medio dentro de la estructura del Ministerio de Salud, y vemos aspectos como la omisión de denuncia en la que incurrió la diputada y él, porque hablan sobre una persona que está ejerciendo un puesto para el que se necesita título y que no lo tiene. Ellos ya están conociendo que hay una usurpación de calidad. Y desde ahí ya tendrían que denunciar. Exacto. Ya están, o sea, la misma conversación en sí ya sujeta a otro delito. Tráfico de influencias es un delito que se incorpora con la reforma al Código Penal derivado de una ley denominada Ley contra la Corrupción. Bajo esa premisa es un delito que no se estaba tipificado y que es importantísimo, porque muchos de los delitos que se van a derivar dentro de la administración pública vienen de este delito previo, que es el tráfico de influencias, como escuchamos, alterar expedientes administrativos. Pero eso sería todo lo que hay que rescatar del contexto de esa grabación. A la pregunta en concreto, si la grabación es ilegal, yo tendría que afirmar que no, porque es una conversación entre funcionarios públicos. Ahora, si fuera, insisto, una conversación de dice, mira, y vete que mi mamá va a ir a traer a los nenes, o sea, si tocan la vida privada, tocan la vida íntima, eso no se puede utilizar esa parte. Porque el funcionario público, igual que nosotros, vivimos en un área pública, en un área privada y en un área íntima. Pero la misma definición de diputado de la ley orgánica del organismo legislativo, en el artículo 53, establece que es un dignatario de la nación, que representa al pueblo. Por lo tanto, todos los actos que ella realice son públicos. También pueden quedar grabados y públicos. Y bueno, hay que decir que el Ministerio Público está investigando el audio, como dice Omar, ¿no? Porque estamos hoy hablando de estas grabaciones, pero en sí los delitos que puedan sustraerse de esa conversación, bueno, están siendo investigados por el Ministerio Público como posible, dijimos, tráfico de influencias. Omar, para ir ya terminando y concluyendo, ¿cómo me imagino que estas conversaciones y lo que sale a luz hace temblar también a los diputados y a funcionarios públicos y quizá ir como con más cuidado a la hora de entablar conversaciones? Claro. ¿Cómo cambia esto el panorama, digamos, en el que se desenvuelve un diputado o cualquier funcionario público? Bueno, hay extremos, ¿verdad? Hay extremos porque yo asesoro en muchos ámbitos, sobre todo el ámbito político-administrativo, y me citan en su oficina en un restaurante y mire, vamos a conversar, y sacan su teléfono, la batería, el chip y todo. O sea, hay gente que se va y lo obligan al a usted, extremo. digamos, Y me obligan a mí, hacerlo. mira, por favor, ¿estás de acuerdo? Y son muy respetuosos, ¿estarías de acuerdo en que conversemos esto? Hay un amigo que asesora y que tiene algo que se llama la cabina del silencio, que es una cúpula donde se meten los celulares. O sea, hay gente que se va al extremo, hay mucho temor, pero porque la tecnología para poder interceptar llamadas es más común ahora que antes. Ahora, aquí aplicamos el famoso dicho de las abuelitas, ¿no? El que nada debe, nada teme. O sea, yo puedo estar siendo hoy grabado aquí, por supuesto sé que estoy al aire, que alguien puede grabarme en el otro extremo, pero sé que lo que estoy conversando tiene un respaldo legal en la actuación. Tendríamos que platicar de los pseudofuncionarios públicos, que es como me gusta identificarlos, aquellos que sí van a hacer acciones anómalas aprovechándose de su puesto público. Entonces, definitivamente ellos van a tomar como que más precauciones en esto. Aunque realmente la corrupción en Guatemala está tan desatada, tan sin límites, que no hay pena. Mi gran preocupación es que de esto no vaya a pasar más que muchas noticias y que la prensa se preocupa y le da mucha información a la gente aprende. Pero el funcionario público es difícil que aprenda. Pero realmente sería un buen antecedente dejar estos precedentes de cómo el funcionario tiene que cambiar a lo que realmente fue contratado por el pueblo, a la probidad. Dejar de conducirse en ese tipo de formas anómalas. Hay gente que en esa conversación está trabajando y se escucha que el objetivo es revocarle su derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo el ejercicio del poder público puede tener una gran afectación dentro de la administración pública? Entonces la gente tiene que tener consciente que sí pueden grabar las conversaciones de funcionarios públicos y el funcionario público tiene que estar consciente que puede ser grabado en su función pública, jamás en su ámbito privado ni en su ámbito íntimo. Eso es totalmente una protección a sus derechos humanos de ellos personalmente. Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Entrando en detalles así de la legalidad de estas conversaciones, porque es lo que han argumentado y la defensa que están utilizando, ¿no? El diputado Woody Rivera diciendo que es ilegal lo que se le hizo, y también ahora, bueno, Milén Mazariego, no hemos escuchado de ella, pero sí del médico, del director de Huehuetenango, que dice, a Prensa Libre le dijo, esto es una como composición, ¿verdad? Sí, es un montaje, editada, exactamente, que está editado. También eso se puede probar. También eso se puede probar. ¿verdad? Ya hay tecnología dentro de INASIF y de otras estructuras que pueden demostrar si esa grabación ha sufrido algún tipo de
alteración. Vamos a estar pendientes entonces de las investigaciones. Gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Lanzamos la pregunta del día para que usted pueda compartir junto a nosotros en las redes sociales qué opina de las conversaciones telefónicas que han salido a luz y que comprometen a algunos funcionarios públicos. Déjenos saber usted qué está opinando. Queremos saber lo que piensa y también participar en estos foros. Nos vamos a una pausa y regresamos con